Damos inicio a nuestro 15º coloquio sobre la Salet y especialmente sobre los mensajes secretos anunciados en esta aparición. Eh, Llevamos ya entonces estos 15 encuentros dedicados a leer y comentar la obra hasta ahora inédita de Jacques Maritain. Este estudio, este reporte, memoir exhaustivo que realizó en su juventud el gran filósofo católico y que presentó primero al Papa Benedicto XV y luego al Papa Pío XII y que fue reencontrado hace poco en los archivos del Vaticano. En particular, hoy vamos a utilizar el capítulo 5 de la segunda parte, Secretos de Melania, y también un documento que está agregado como anexo al final del libro, que es el esquema del secreto esbozado por Maritain. Ahora, en el texto original, dactilografiado, que se entregó al Vaticano y que se encontró, este 5º capítulo, el secreto de Melania, que es el texto del secreto, no está, no se encontró. ¿Por qué? Porque en el borrador, tal como está en el archivo Maritain, en Estrasburgo, simplemente estaban anexadas las hojas del librito de la publicación original de Melania con el contenido de este mensaje secreto. Pero al momento de entregárselo al Papa, como existía la prohibición desde 1915 de publicar nada sobre el mensaje secreto, entonces no lo incluyó Maritain. Y tampoco incluyó el capítulo 6º, lamentablemente, que era su reflexión teológica sobre el contenido de este mensaje secreto, que nos habría venido muy bien. Y que está el manuscrito en el archivo Maritain, pero todavía no hay posibilidad de acceder a él. Así que solamente podemos contar con estos otros documentos anexos. Bien, y además del libro de Maritain, tenemos para el día de hoy estamos utilizando la tesis de Michel Corteville sobre la gran noticia, el primer volumen, y luego lo que publicó también con el padre René Laurentin, este Découverte du secret de la Salette, que ya se encuentra también la versión en inglés. Y por supuesto el texto original de Melania, con el contenido de este secreto, este, este, este libro, esta publicación, que le trajo tantos problemas, ¿no? Y que le significó la persecución, el exilio y hasta el día de hoy las calumnias. Recordamos siempre que los anuncios de castigos divinos son revelados solo para que nosotros los evitemos, convirtiéndonos, no para asustarnos, no para echárnoslo en cara. No, María lo que quiere es que nos convirtamos. Y esta advertencia de Melania también es muy importante, sobre todo el día de hoy que vamos a hablar de fechas, para considerar que los castigos divinos, si nos convertimos, bueno, pueden ser retrasados, pueden ser aminorados o pueden ser evitados. Por lo tanto, como siempre, en todas las profecías, los temas de fechas o de anuncios concretos eh, tienen esa relatividad. Bien, ya estamos entonces tratando de llenar esta media hora de mensajes de María a Maximino y a Melania. Al principio y al final el mensaje público, luego los mensajes que transmitieron los
niños al Papa Pío IX, y ahora este contenido más extenso del mensaje final completo. En realidad, se consideran que hay 8 versiones, hay 8 copias distintas de estos secretos: del secreto corto, el primero, el de arriba, y del secreto largo, ¿no? Pero ya explicamos en su momento cuáles eran esas etapas y nos vamos a concentrar simplemente en el texto final. Estas 7 páginas con 33 puntos que ya hemos comenzado a analizar. En el encuentro anterior vimos los 6 primeros puntos que constituyen como la introducción, y el día de hoy vamos a continuar hasta donde lo alcancemos con los siguientes puntos, que contienen ya profecías explícitas, con fechas, con nombres de los destinatarios y también con los lugares donde deberían ocurrir. Y estamos siguiendo este esquema general que encontramos en los 3 primeros secretos del mensaje público y de los secretos públicos, o más bien privados, pero enviados al Papa en su momento, de Maximino y Melania, y encontramos este esquema general de, de un llamado a cambiar la situación actual, y luego la causa de esa situación actual, que es sobre todo el abandono del culto debido a Dios, y luego las consecuencias, que serán estos, hemos dicho, 3 períodos, 3 etapas de la historia, comenzando por un periodo de males, luego siguiendo por un periodo de bienes y por último un periodo de males mayores. Antes de continuar, quiero recordar algo que hablamos antes, que era sobre los plazos. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas anunciadas en estos mensajes secretos? Y habíamos visto que Maximino decía en su secreto, en su versión escrita del secreto, enviado al Papa: todo lo que digo aquí sucederá en el próximo siglo, o más tardar en los años 2000. Y Melania había escrito: el tiempo no está lejos, no pasarán 2 veces 100 años. Luego aclaró que eso fue lo que ella vio, no estaba en las palabras de María, eso fue la impresión que a ella le dio: 100 años. 100 años, o a más tardar en 200 años, sería según lo que dice Maximino, y diciendo que, bueno, un poco más tarde o menos tarde, dependiendo del grado de conversión de los que recibamos estos mensajes. Aquí entonces quería añadir 2 detalles. Primero, lo que el mismo Maximino le dice, le escribe al ingeniero Benjamin II. ¿Se acuerdan que ustedes que era el testigo de cuando Maximino escribe esta carta al Papa? Y él le dice, Maximino, al ingeniero II, le dice: la paz y el monstruo vendrán en el siglo XIX, o a más tardar en el siglo XX. ¿Por qué nos sirve esto? Para aclarar la duda que teníamos, si estos plazos son del inicio de los contenidos del mensaje o de todo el contenido. Bueno, aquí especifica que tanto la paz, que es el segundo periodo de bienes que hemos llamado, como el monstruo, que es el tercer periodo de males, vendrán, según Maximino, en el siglo XIX o siglo XX, cosa que evidentemente no pasó. Pero luego el ingeniero II le pregunta: oye, Maximino, ¿y en qué siglo estamos ahora? Estamos en 1851. Y entonces le dice: bueno, estamos en el siglo XVIII, por supuesto, porque 800, siglo XVIII. Y entonces ahí el ingeniero le explicó: no, en realidad ya, entonces no, me equivoqué, no es el siglo XIX-XX, sino siglo XX o XXI, te corrigió. Ok. Entonces, la paz y el monstruo vendrán
a más tardar en el siglo XX o XXI. O lo mismo que había dicho antes, a más tardar hacia el próximo siglo o a más tardar en los años 2000. Siempre que no nos convirtamos. Y si nos convertimos poco, bueno, se puede tardar un poco más. Esa es la referencia. Pero, siendo bien literales, aquí lo que estamos haciendo es tratar de entender literalmente los mensajes. Siendo bien literales, si no nos convertimos, la paz y el monstruo vendrán en el siglo XX. Y si nos convertimos un poco, a más tardar en el siglo XX o XXI, ¿no? Bueno, otra advertencia o comentario en este sentido lo tomo aprovechando estas, estos documentos, estas declaraciones que ha hecho el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en estos últimos meses acerca de varios presuntos fenómenos sobrenaturales, la mayoría de los cuales son presuntas apariciones de la Virgen, ¿no? A partir de estas normas, estas nuevas normas que estableció el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de este año, ha venido emitiendo documentos acerca de 10 fenómenos, de los cuales 9 u 8 son presuntas apariciones de la Virgen, un comunicado, la última fue esta nota sobre Medjugorje, y otras cartas a los obispos locales de estos fenómenos. Me quiero fijar acá en uno de los primeros, que fue en julio, que es esta carta al obispo de Brescia sobre la devoción a María Rosa Mística, que es una aparición bastante poco conocida en Italia, en el pueblo de Le Fontanelle, Montichiari, a Pierina Gili. Porque ahí hay dos mensajes que también ilustran lo que estamos diciendo. Estos fueron mensajes desde el año 1944 hasta 1966, o sea, dentro del primer plazo del siglo XX. Fíjense lo que dice en general, recogido el año 78, dice: María, por medio de las oraciones, los sacrificios de tantas almas generosas que han ofrecido por los hermanos pecadores, yo, Madre Mediadora, cuántas gracias he obtenido del Señor mi divino Hijo Jesucristo sobre la humanidad, ahorrando terribles castigos con los que el mundo tenía que ser tocado. Entonces está confirmando este principio de que por medio de las oraciones y sacrificios, María ha evitado terribles castigos que debían caer sobre el mundo. Y en 1947, más específicamente, había un mensaje, según Pierina Gili, donde María le habría dicho: yo vine como mediadora y detuve el gran castigo con el que mi divino Hijo Jesús habría castigado al mundo entero. La misericordia de Dios triunfará. Es decir, antes de 1947, o sea, un siglo exacto después de la aparición, 1946, en La Salette, María anuncia que ha detenido el gran castigo que vamos a ver cierra el primer periodo de males. No dice que lo ha eliminado, ¿no? Pero sí lo ha detenido. Y eso calza, esto de no pasarán 2 veces 50 años, justo el siglo, y calza también con una de las profecías que también vamos a ver el día de hoy. Entonces, probablemente estaba previsto ese castigo para 1946, 1947, coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y las oraciones y sacrificios de tantas almas generosas lo han detenido, gracias a la mediación de María. Bien, eso con respecto a los plazos.
Volviendo entonces al esquema general, hemos también tomado este orden, que es más o menos el mismo que toma también Jacques Maritain, para analizar ahora el secreto final, el secreto completo y definitivo de Melania, que tiene un cierto criterio cronológico, aunque muchos de los comentaristas no están de acuerdo, dicen que no hay que aplicarle un orden cronológico, porque las profecías no tienen órdenes cronológicos y porque para Dios, ¿verdad?, el tiempo no existe o está mirado desde fuera. Pero sin embargo, vamos a ver que hay muchas fechas y fechas que están en orden cronológico. Por lo tanto, algún orden hay. Y además que si no se tiene al menos este esquema cronológico general, un primer periodo de males, un segundo periodo de bienes, un tercer periodo de males mayores y, aquí agrega Melania ahora, un cuarto periodo que es el bien final, es muy difícil, si no se tiene en cuenta ese esquema, es muy difícil ubicar eh, em, cada uno de las profecías específicas, concretas. Entonces, yo creo que hay un orden general cronológico, pero con algunas excepciones, las vamos a ver, y por supuesto con algunas em, interlocuciones en los mensajes de María que tienen un carácter admonitorio, exhortatorio, conminatorio, que son llamados generales, ¿no?, que van entre medio, ¿no? Pero en general, yo creo que sí es conveniente mantener este esquema y para entender y saber situar en el tiempo las posibles profecías, sabiendo que pueden ir corriéndose, pero al menos el orden, la secuencia, solamente eso. Ah, perdón, bueno, ahí puse los párrafos que estamos analizando, los 33 párrafos, los primeros 6 que ya los vimos, con respecto a la situación actual, la causa, las consecuencias y algo comenzamos sobre este primer periodo de males en general, ¿no? Ahora vamos a pasar a los eh, males específicos profetizados hasta el gran castigo. Y decíamos la vez pasada que la situación actual en general es la falta del culto debido a Dios. Ahora lo identifica sobre todo en que no se encuentra sacerdotes dignos de ofrecer, de interceder ante Dios por el pueblo. Y de ahí que viene el extravío del pueblo cristiano y del mundo completo. Y por eso que la causa, en este caso, está identificado en los sacerdotes, en los consagrados y en los guías del pueblo, o sea, en los obispos, que han descuidado esta función primordial, ¿no?, de ser dignos de interceder ante Dios. Bien, eso lo vimos ya la semana pasada y también vimos que en general la consecuencia de eso, bueno, es un castigo para las personas consagradas y también un castigo para toda la sociedad. Dios abandonará a los hombres a sí mismos, ya que los hombres han abandonado a Dios. Con eso resumimos lo anterior y comenzamos entonces el primer periodo de males y la vez pasada ya en los números 5 y 6 veíamos estos males en general, ¿m?, tanto sociales como físicos, la división que pondrá el demonio en la sociedad, particularmente en las familias, y también males físicos y morales. Y habíamos dejado enunciado una primera profecía que es un poco más específica, pero todavía amplia, que decía, Dios enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Y ahí nos quedábamos pensando cuáles son estos 35 años. Como un criterio general, mi experiencia es que con todas las profecías, cada uno trata de aplicarlas a su propio tiempo. Y eso también le pasa a Maritain. ¿Ah? Y todos
queremos calcular si estamos en esos 35 años, o cada una de las otras profecías que hablan de guerras o de terremotos o de inundaciones, si estamos en eso, ¿no? Entonces no siempre trata. Pero entonces, por eso es que es importante seguir este esquema un poquito más analítico para ubicar bien. ¿Qué es lo que volvemos al texto entonces? Y ahí vamos a ir ordenando lo demás. ¿Qué dice el texto? Dice, enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Más de 35. 36, 37, 38, no sé. ¿Cómo lo interpreta Maritain? Y aquí hay algunos criterios alternativos. No da una respuesta definitiva a Maritain. Dice, bueno, hay varias opciones. Por más de 35 años podría significar, dice Jean Maritain, la duración total de los castigos, pero separados por intervalos. No dice que sean 35 años seguidos, puede ser una suma de varios intervalos. Por ejemplo, dice Maritain, 4 años por la Primera Guerra Mundial, 5 años por la Segunda Guerra Mundial, etcétera, hasta sumar 35 años de desastre. Otra opción, insiste Maritain, es que 35 sea una cifra simbólica, 7 veces 5, y sin un significado cronológico preciso. Y una tercera opción que da Maritain es que el primer golpe de los castigos comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y entonces se extiende hasta 1949. Y es cuando está escribiendo él. Después de lo cual, dice, si los hombres no se convierten, vendrá el reino del anticristo, que ya es el último de los periodos de males. Bueno, entonces, claro, tiene razón, Maritain, podrían ser 35 años no seguidos, igual es raro, porque dice se sucederán, bueno, si no son sucesivos, bueno, sucederán, que sea simbólico, bueno, pero hay muchas otras cifras y años acá en el mismo texto, así que es raro que una vez sea simbólica y otras no. Y por último, que terminaron en el año 49, aparentemente no es así. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Y aquí es absolutamente mía. Siguiendo el orden cronológico, yo creo que aquí, como es el primer anuncio de profecía cronológica, se refiere de 35 años a partir de esa fecha. 35 años a partir de el momento en que lo dice María, de 1946. Por lo tanto, hasta 1881 y un poco más. Y dentro de, ¿por qué lo digo también? Porque recuerden ustedes que en el mensaje público ya se anuncia castigos. Y castigos que comenzaron de inmediato. Incluso el año antes. Incluso que ya venían de antes. Bueno, María dice, o la bella señora les dice, ¿se acuerdan que el año pasado ya estaban teniendo problemas con la papa, con el trigo? Bueno, esto ahora va a empeorar. ¿Mm? Entonces, si sumamos ahora más de 35, pueden ser antes, después, ¿no? Entonces, yo hice un ejercicio aquí de calcular, bueno, ¿qué sucedió durante esos 35 años? Y es bastante asombroso, en realidad, la cantidad de desastres que se sucedieron y a veces coincidieron. Empezando por las plagas ya anunciadas en el mismo mensaje, la de la papa, del trigo, de la nuez, de la uva, y que además se sucedieron exactamente en ese orden cronológico, más la hambruna consecuente y las pestes que azotaron a los niños menores de 7 años. Durante esos 9 años, en Francia y en Europa, se contabilizaron millones de muertos, ¿no? Solo en Irlanda sabemos que solo por la plaga de la papa murió 1 millón de personas, solo en Irlanda. Entonces, bueno, se calculan por lo menos 2 millones, 3 millones de muertos por estas
perdón, por estas plagas y por las hambrunas consecuentes y por las pestes, sobre todo, bueno, una peste específica. Ahora, es interesante, lo hemos dicho, pero recordamos que en el pueblo de Corps, el pueblo de Maximino y de Melania, en cuanto llegó la plaga de la papa, porque la Virgen le dijo, de aquí a fin de año, de aquí a Navidad, ¿verdad? Estamos en septiembre, de septiembre a diciembre, ya no va a quedar nada si no se convierte. No van a tener nada, cero cosecha. Y así fue. Dice que el 15 de diciembre ya no había nada que cosechar de papas y por lo tanto todos se convirtieron. Y hay registros, Maritain toma ahí los testimonios, los registros de la conversión absoluta de todos los miembros del pueblo de Corps. Y con grandes penitencias y no se volvió nunca más a blasfemar en ese pueblo. Hay registros. eh, se- se- Todo el mundo fue a misa todos los domingos, nadie trabajó los domingos, hay testimonio de gente que llegaba y estaba todo cerrado todos los domingos, etcétera, ¿no? Entonces tomaron muy a pecho esto y, por ejemplo, las pestes de niños y la pandemia del cólera que vino también, que fue parte de estas pestes, no tocaron a ni un solo miembro, ningún solo niño, ninguna sola persona de ese pueblo. Y es impresionante cómo las cifras de muertos en Francia, 1 millón de muertos solo en Rusia por la pandemia de cólera en Asia, Europa y América, fue altísima en Francia, pero en Corps cero. Entonces, eh, yo incluyo, por lo tanto, en estos 35 años de que se sucederán, los primeros que están anunciados y los que se van sucediendo rápidamente a partir del mismo año 46, aparte del cólera, una gran sequía y crisis económica en toda Europa, y la seguidilla de revoluciones liberales que comentábamos también a partir del 48 en Francia y en toda Europa, incluyendo esta revolución romana contra el Papa. En el 55, esta también famosa pandemia de peste bubónica en todos los continentes del mundo, 12 millones de muertos solamente en India y China. Y luego vuelve otra pandemia de cólera el 63, 1 millón de muertos. Y luego una serie de guerras del 66 en adelante, la austro-prusiana, la toma de Roma, que vamos a comentar ahora enseguida, el fin de los estados pontificios, la guerra franco-prusiana, que también vamos a comentar, la misma Comuna de París, la tercera guerra carlista en España, la guerra ruso-turca de Oriente. Tenemos ahí ya otro millón de muertos, millones de heridos, millones de desplazados, más una primera y gran depresión económica mundial en 1873, y no seguí, digamos, ¿no? Simplemente para ponerle ejemplo que yo creo que todos estos desastres constituyen ese primer anuncio de castigos eh, que anuncia la Virgen en Nazaret. Pero esa es mi interpretación personal. Vemos que Maritain da otras y quizás ninguna es correcta. Me parece a mí la más plausible. Sigamos con el número 7. Esta sí que es una profecía con nombre y apellido, con fecha y con lugar. Pío IX, el vicario de mi hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859, sino que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor, y yo estaré con él. Por eso que estaba también tan desesperada Melania por mandarle este mensaje en 1858. Y así lo hace, ¿no? Desde el convento carmelita en Darlington, en Inglaterra, en donde estaba exiliada y prisionera, pues no la dejaban salir. Bueno, logra enviarle esta carta al Papa, avisándole que no después del año siguiente, o sea, en realidad desde 1860, no salga. Y además que se prepare para combatir,
pero con las armas de la fe y del amor, y María le anuncia que ella estará acompañándolo en esta terrible, terrible prueba que viene a partir de 1860. ¿Qué es lo que pasó a partir de 1860 al Papa Pío IX? Bueno, habíamos dicho ya que el 48 había habido una primera revolución de la República de Roma contra el Papa, siguiendo esta oleada de revoluciones liberales. Bueno, pero justamente después del año 1859, o sea, en 1860, comienza la gran campaña de unificación italiana que implica directamente, hay otros hechos antes, ¿no? La guerra contra Austria, etcétera, pero propiamente ya comienza la invasión de los estados pontificios. El 14 de septiembre de 1860, la toma de Perugia, y una toma bastante fácil para los ejércitos de Víctor Manuel II, ¿verdad? Del reino de Córcega de Cerdeña, perdón, de Cerdeña y Piemonte, gracias, que viene del norte avanzando hacia el sur, y en Perugia, territorio pontificio, ¿verdad? Se fusila a un sacerdote, al padre Baldassare Santi, porque no denuncia dónde están escondidos los que habían disparado contra el ejército eh, italiano. Bueno, luego sigue avanzando hacia el sur, la batalla de Castelfidardo, 143 muertos, y aquí entonces recuerdan ustedes que Maximino se había ofrecido de voluntario, ¿no? Se había ofrecido de voluntario suavo para el ejército, este ejército de voluntarios que defendían al Papa, además de la Guardia Suiza dentro del Vaticano, pero en los estados pontificios entonces eran estos ejércitos voluntarios de los suavos que le presentaron alguna resistencia al ejército del norte italiano en Castelfidardo. Por tanto hay 143 muertos. Después lo mismo en el asedio de Ancona, muchos más muertos, 584 muertos. Y aquí los comentaristas de Maritain hacen notar que en este sentido el Papa no le hizo caso a la Virgen, porque la Virgen le dijo que combata con las armas de la fe y del amor, no de los ejércitos suaves, no de las balas, no de los cañones. ¿Ah? Entonces, bueno, luego desde el sur que venía Garibaldi con el grito de Roma o muerte, en 1862 intenta llegar a Roma, pero son los mismos ejércitos de Víctor Manuel que lo detienen, porque no querían quitarle la presa, que era Roma. Entre medio por ahí está Maximino de voluntario en el Vaticano, pero no le toca ninguna batalla, porque desde 62 hasta 67 no hay, hasta la batalla de Mentana, y finalmente con la toma de Roma, que es una toma, el Papa ahí dice simbólica, no luchen, no peleen, sino simplemente, ¿verdad? Hagan un gesto de resistencia para que quede claro que no estuve de acuerdo yo con esta toma. Y es lo que hacen, por eso hay en realidad muy pocas bajas en la toma final de Roma, 47 muertos. Entonces, esta profecía se cumple literalmente, exactamente, y de hecho el Papa Pío IX es confortado por esto, y además porque también le pregunta a San Juan Bosco, que ya le había confirmado la profecía de Maximino de que Inglaterra se convertiría, eh, ¿verdad? De parte de Domingo Sabio, y le pregunta, oye, ¿qué debo hacer? Y le dice lo mismo, quédese tranquilo usted dentro del Vaticano. Y por eso ya termina
y se anuncia que él mismo se anuncia a sí mismo como un papa prisionero en el Vaticano. Bien, vamos ahora a la segunda profecía específica con nombre y apellido, que en este caso se refiere a Napoleón III. Sabemos que Luis Napoleón III inicialmente había incluso mandado algunas tropas para proteger los estados pontificios, sobre todo Roma, al Papa, eh, y se presentaba ante el pueblo francés como amigo de la Iglesia, etcétera. Pero aquí el mensaje también es clarito. Y tenía que ser, recuerden, ya a partir de 1858, que es cuando Napoleón ya realiza el pacto secreto con Cavour para comenzar a apoyar la unificación italiana en contra de los estados pontificios. Entonces aquí la Virgen le mandaba este recado, que desconfíe de Napoleón. Su corazón es doble. Y cuando Napoleón quiere ser a la vez papa y emperador, pronto Dios se retirará de él. Es interesante porque tanto Maximino como Melania quieren avisarle a Napoleón. Y Maximino, como era, llegó y iba a partir a Francia a hablar con Napoleón, a advertirle que Dios, le iba a decir, si tú abandonas a Dios, Dios te abandonará. Ese era el recado que tenía que darle. Pero bueno, ahí el director espiritual en ese momento, el padre de la Salet, lo convenció de que no fue. Y Melania había escrito una carta también en esos años directamente a Napoleón para advertirle de esto. Pero también los superiores dijeron, no, no es prudente, qué sé yo. Bueno, así que no le llegó el mensaje a Napoleón, sí le llegó a Pío IX. Bueno, y termina con una figura interesante, que él es esta águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada que quería utilizar para obligar a los pueblos a elevarse. Esto está escrito en el mensaje final, ¿verdad? Escrito en 1869, 68, se lo manda también a León XIII. Es decir, cuando Napoleón está en gloria y majestad, ¿no? Iniciando a punto de iniciar el ataque hacia Prusia, que le va a costar justamente el trono como emperador. Esta águila que, queriendo siempre elevarse más y más, acuérdense que primero intentó un golpe de Estado, luego fue elegido como presidente, luego se hizo un autogolpe y se autoproclamó emperador. Bueno, siempre quiso elevarse, hasta que la espada lo detiene. Él quería, por la espada, por las armas, ampliar su imperio. Bueno, por las armas, el que a hierro mata, a hierro muere. El águila, recordemos entonces, siempre símbolo imperial. Este es el estandarte de Napoleón III. Ahí está el águila en el centro, ¿verdad?, del escudo de su bandera, de su estandarte. Y atrás todo espada. Y las espadas, bien, buen comentario, las espadas que quería utilizar, bueno, ahí lo están atravesando, de hecho, ¿no? Si ustedes se fijan. Y esta es una caricatura que está recogida aquí en el libro de Maritain, una caricatura en París, el final del Águila Imperial, donde, ¿verdad?, hay un soldado prusiano que está atravesando ahí a esta águila desplumada. Interesante, ya vamos a ver por qué es interesante lo del águila desplumada. Con los años de su ascenso
al poder en Francia hasta su caída en 1870 por el ejército prusiano, ¿no? Museo, es arriba Museo de Soberanos, el Museo de Gobernantes, y abajo a quién le toca, ¿no? A quién el turno, ¿no? A quién le toca ahora, quién es el próximo. Bueno, y es del mismo año, ¿eh? Esta caricatura fue publicada el mismo año, 1870, con una revista satírica, ¿no? Bueno, entonces ahí está el águila atravesada por la espada, en este caso prusiana. Pero fíjense ustedes que hay algo curioso. Bueno, se cumple, por supuesto, claramente se cumple la profecía en el momento que le da la vuelta la espalda al Papa, bueno, cae. Maximino, ustedes recordarán el infausto Monseñor Ginuliac que sucedió al santo obispo de Grenoble anterior, Vilar. Bueno, este Monseñor Vilar los obliga a Maximino y a Melania a escribirle también a él los secretos, sobre todo porque quería asegurarse que no apareciera el nombre de Napoleón. Bueno, y le escriben una cosa más o menos, y decíamos que Maximino había agregado 3 datos nuevos aquí. Uno era el nombre del país del norte que se convertiría y por cuyo medio todas las demás naciones también, Inglaterra. El otro lo vamos a recordar enseguida. Y el tercero era este. Él escribió estas palabras en 1853. O sea, no podemos decir que esto está influido por la publicación del secreto final, que es muy posterior. Un aguilucho se elevará. Cuando se haya hecho un poco grande, volverá sobre sí mismo. Enseguida se elevará más alto. Después se le caerá en sus plumas. Al final, sin plumas, caerá sobre puñales. Es todavía más descriptivo. Y sigue, ya vamos a ver ahora. Pero aquí unos comentarios antes. Primero, lo del aguilucho. Bueno, puede ser simplemente una cosa despectiva, pero a Napoleón II, o sea, al hijo de Napoleón Bonaparte, se le llamaba el aguilucho. Parece que Víctor Hugo le puso ese nombre. Bueno, aquí estamos hablando de Napoleón III, que era primo de Napoleón II, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no es Napoleón II, acuérdense que muere muy joven, a los 21 años. No reina. En cambio, Napoleón III sí reina. Bueno, le puede estar adjudicando el mismo apelativo de aguilucho, como el águila grande realmente era solo Napoleón Bonaparte. Bueno, este aguilucho, Napoleón III, trató de elevarse, después volvió sobre sí mismo, ¿verdad? Y se trata de elevar como emperador, y después ya pierde sus plumas, su apoyo, y cae sobre puñales. Para reírse de él le decían el pequeño Napoleón. El pequeño Napoleón. Napoleón, el original era pequeño de porte, pero este era pequeño De contenido. Claro. Bueno, entonces este Napoleonucho, este aguilucho, este pequeño Napoleón III, cae, como ustedes saben, ¿verdad? Cuando, y lo vamos a retomar después, cuando el ejército prusiano invade Francia en la batalla de la, ¿cómo se llama? Del Sedán. Ahí entonces es derrotado Napoleón, y Napoleón es enviado al exilio a Inglaterra y muere poco después. Napoleón III estamos hablando, ¿no? En la batalla del Sedán, y cae sobre puñales. Bien, pero Maximino sigue escribiendo en esta carta obligada y un poco extraña a Monseñor Ginuliac lo siguiente en el mismo párrafo. Dice, después de la muerte de Napoleón III, llegará el caos. Y enseguida vendrá una víbora que está hoy en el seno de Francia. Los comentaristas aquí de Maritain dicen, probablemente se refiere no tanto a los gobernantes que siguieron,
sino más bien al espíritu de revolución y sobre todo a la comuna, ¿no? A la comuna y a la persecución contra la iglesia. Bueno, una víbora que es el gobierno que sigue después del caos de la muerte de Napoleón y que vimos que así fue, ¿no? Estaba escondida en el seno de Francia, ¿no? Dentro del pueblo francés se estaba fraguando esta víbora que sería la comuna, bueno, la revolución. Después ella, esta víbora, morirá. Y aquí la cosa se complica. Este era el tercer anuncio, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? Del gran monarca, ¿no? Enseguida llegará el hijo de Luis XVI. El hijo de Luis XVI. Habíamos mencionado en el encuentro pasado que Luis XVII, perdón, el hijo de Luis XVI, Luis XVII, había sido encerrado en el castillo del Temple en París y que había muerto ahí, ¿no? De tuberculosis, de enfermedad, torturado y mal alimentado. Pero había salido también, habían aparecido muchos sucesores presuntos diciendo, no, no morí, sino que me escapé y yo soy Luis XVII, ¿no? Y uno de los más famosos era este Karl Naundorf, que según León Blois, Melania pensaba que era cierto. Bueno, enseguida llegará el hijo de Luis XVI. Bueno, no, ni Karl Naundorf ni ninguno de los supuestos Luis XVII llegaron al poder. Y el año 2000 se hizo una prueba genética a el corazón que se había guardado, que había guardado el médico que había hecho la autopsia de este niño de 10, 11 años, Luis XVII, del cadáver, y que lo había enviado a la familia y que había quedado ahí guardada. Entonces se hizo ahora una prueba genética, aprovechando los cabellos que había guardado su abuela, de su madre, etcétera, y de otros descendientes actuales, y se comprobó que sí, que ese corazón sí era de Luis XVII y por tanto sí estaba muerto. Por lo tanto, ni Karl Naundorf ni ningún otro de los presuntos Luis XVII eran verdad. Y ahí el corazón de Luis XVII se trasladó a la tumba donde estaban los de su madre. Bueno, entonces, ¿quién será este hijo de Luis XVI? ¿Se equivocó la profecía? Bueno, hay otro nombre muy interesante porque también se liga con Maximino. Maximino no solamente quería ir a hablar con Napoleón, sino que también partió a hablar, de hecho, con Enrique de Artois. ¿Quién era Enrique de Artois? Enrique de Artois, el conde de Chambord, descendiente de Luis XVI también, por el hermano, ¿sí? Pariente. O pariente, ¿sí? Pariente. Bueno, de hecho, era un legitimista, era uno de los posibles, no era el único, ¿no? Que podían reclamar el trono de Francia como descendientes de la línea borbónica, ¿no? Son Borbones. Borbones, sí. Bueno, porque después se mete entre la línea de Orleans, todo eso, ya. Hablan estos primos como Luis Felipe, Claro. el rey burgués, el de 1830. Y Carlos X También. también. Bueno, No, yo creo que no, Carlos X era la Carlos casa X era Borbón porque Sí. de hecho es el padre o el abuelo de Enrique de Artois. Bueno, Enrique de Artois, entonces, a él, de hecho, se le ofrece el trono. O sea que efectivamente, después de la víbora, o después de que la Asamblea Nacional se toma el poder, ¿verdad?, con los milicianos y la Comuna en París, etcétera, se le ofrece a Enrique de Artois el trono. El trono. Un descendiente o pariente de Luis XVI, Enrique de Artois, conde de Chambord, recibe la oferta de ser nombrado eh, rey constitucional en París.
Pero él la rechaza. Pero él la rechaza. La razón que da es que dice que él no va a aceptar ser gobernante de un país que tenga la bandera revolucionaria, la bandera tricolor, ¿no? Que es la bandera hasta el día de hoy de Francia. Él dice, si yo acepto, tengo que reponer la bandera blanca con las flores de lis. Y eso dice, no, inadmisible. Ahora, lo de la bandera lo da como ejemplo. Dice, no, no voy a asumir las instituciones revolucionarias. Ahora, antes de eso, Maximino lo fue a ver. No mucho antes. O sea, ya Maximino era grande. Lo fue a ver. Llegó y partió. Hasta encontró donde estaba este Enrique de Artois. No lo dejaban entrar. Le dijeron que quería decirle. No, que se iba a quedar allá hasta la muerte porque tenía que darle un mensaje. Le habían encargado un mensaje para Enrique de Artois. ¿Quién se lo encargó? No puedo decirlo. ¿Qué le quiere decir? No. Bueno, ¿y cómo era? Se quedó ahí molestando. Lo chequearon entero, que no trajera una bomba, no quise una cosa. Bueno, entonces lo hacen pasar finalmente donde Enrique de Artois, muy rodeado, muy sujetado por soldados, con muchas cosas ya. Y entonces le dice, usted es Enrique V, porque él se asumía como Enrique V, ¿no? Ese era su nombre de rey. Hubiera sido Enrique V. ¿Usted es Enrique V? Sí, soy yo, le dice. Ah, ya, le tengo un mensaje. Le mandan a decir que usted no asuma, que usted no puede asumir y que usted sabe bien por qué. ¿Y quién le manda a decir? No se lo puedo decir, ni siquiera yo sé quién es. Acuérdense que él nunca decía que una bella señora que él no sabía quién era, le había mandado. Pero me mandaron decirlo eso, yo no tenía el menor interés en venir, pero sabía que estaba obligado a venir. Así que vino, le di el recado, hasta luego. Bueno, y efectivamente, después de eso, Enrique de Artois no asume, da esta razón de la bandera, pero parece que él sabía por qué no podía asumir. Así que esta profecía, en cierto sentido, no se cumple. No llega este descendiente de Luis XVI, Enrique de Artois, y el gran hombre que lo iba a suceder después y que iba a restablecer todas las cosas se retiraría, tampoco. Ahora, esto si lo vemos con detalle, nos distancia un poco de la interpretación que habíamos dado antes, porque cuando Melania hablaba del gran monarca, en realidad era como después, era mucho después, ¿m? Como después de la conversión de Inglaterra y las naciones. Entonces parece que son profecías distintas, ¿m? Que no se logró cumplir, pero que estaba de alguna manera prevista. Marie-Julie Janis, que hemos también mencionado como continuadora de las apariciones de la Salette, tiene varias declaraciones, varios mensajes recibidos por la Virgen y por Nuestro Señor, donde dice que se refieren a Enrique de Artois, al conde de Chambord, y dice, una de esas, dice que Jesucristo le dice, bueno, no quisieron recibir a a Enrique de Artois, es la última opción que tuvo Francia. No tendrán otra. Bueno, eso como dato, como para complementar esta profecía. Italia, la siguiente profecía, número 9. Italia será castigada por su ambición de querer sacudirse el yugo del Señor de señores. También será entregada a la guerra. La sangre correrá por todos lados. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán perseguidos. Se les hará morir y morir una muerte cruel. Varios abandonarán la fe y será grande el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión. Entre estas personas se encontrarán incluso obispos. Bien, esta es una de las profecías que uno no sabe bien dónde ubicar.
Si seguimos por nuestro orden cronológico, y lo cual parece bastante lógico por la razón, querer sacudirse el yugo del Señor de señores. Por lo tanto, yo lo leo como perder los estados pontificios. Si significa eso, se está refiriendo a esa época, ¿no? El castigo, o los castigos que recibe Italia, son consecuencia de haber rechazado la soberanía terrena del Papa. Podría ser esa la interpretación más cronológica. Y las guerras, bueno, las mismas guerras de la unificación italiana, más las guerras contra Austria, etcétera, ¿no? Pueden dar cuenta de todo esto. Las iglesias cerradas o profanadas, la persecución religiosa, muerte cruel, quizás no fue tanto en ese momento, puede ser después, puede estar todavía por venir, pueden ser castigos que seguirán. El abandono de la fe, de la religión, de sacerdotes religiosos y obispos, bueno, ha habido desde ese momento y hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, es difícil precisar a qué se refiere ahí. Pero, por lo menos, yo lo leo como la consecuencia de la rebelión italiana en contra de Pío IX. Era, bueno, por supuesto que estaban excomulgados los por Pío IX los que atacaran Roma, ¿ah? Entonces, cuando llegan al sitio de Roma o del que se llamaba la ciudad leonina, Vaticano propiamente, van a disparar y ninguno de los soldados italianos quiere disparar. Entonces toman a un soldado que era judío y es el que dispara el cañonazo en contra del Vaticano, ¿no? Porque justamente se sabía que era una rebelión en contra del vicario de Cristo. Bueno, ¿cómo no? A propósito de esta persecución de religiosos, ¿no? Los sacerdotes, los religiosos, decíamos antes también, todos los verdaderos cristianos serán perseguidos, etcétera. Recordamos también este llamado actual que recibió Sister Anne de dejar el Carmelo y promover la regla de la Salet, porque viene muy pronto una gran persecución contra todos los cristianos, no solo los católicos. Bueno, entonces aquí una vez más recordamos la neopagana Olimpiada, los Juegos Olímpicos procedentes de París, donde ahora le han quitado a este judoka serbio el derecho a seguir compitiendo, al menos por 5 meses creo, porque se persignó antes del combate de judo, se persignó, por lo tanto fue castigado. La persecución contra los cristianos, no solamente en los estados totalitarios, teocráticos, sino anticristianos, sino también en nombre de la libertad en Francia, la tolerancia religiosa impide persignarse. Algo parecido se mencionó de Djokovic, no se concretó, pero que habían amenazado con quitarle la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París por haber ganado el tenis single porque andaba con un crucifijo. Con un crucifijo, y que además lo mostró, él hizo ostensión del crucifijo, porque lo sabía. Y los dos son serbios, los dos son ortodoxos, cristianos ortodoxos, y agreguemos otra guinda de la torta, este surfista brasilero, que en sus tablas de surf llevaba la imagen del Cristo de Río, que es, ¿verdad? El símbolo. Bueno, lo obligaron a quitarla. No pudo competir mientras tenía ese signo, ese dibujo de Cristo en sus tablas, ¿no? Entonces, una vez más, vemos cómo los Juegos Olímpicos de París están quizás inaugurando esta nueva etapa de persecución
en los países liberales, democráticos y tolerantes, ¿no? Contra el cristianismo, por supuesto. El 10º número, que es cortito, de estas profecías específicas, dice así, que el Papa se ponga en guardia contra los hacedores de milagros, porque ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. La primera vez que yo leí este texto, de inmediato pensé en un pasaje del Apocalipsis, donde se menciona la segunda bestia. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra, ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros en la tierra y en los aires. Pero en realidad, claro, puede ser un preanuncio, pero si mantenemos el orden cronológico y si el Papa es Pío IX, o su sucesor, los comentaristas acá del texto de Maritain y Laurentán Cortevin, ellos dicen, acá probablemente se estén refiriendo más bien a la tecnología, ¿no? Los prodigios que va a lograr la revolución industrial, el aumento de la tecnología, que harán olvidarse de Dios, ¿no? Esa es la interpretación que le dan ellos, por lo menos, y que yo creo que es plausible, ¿no? Se refería a lo que iba a pasar inmediatamente en el siglo XX, ¿no? Bueno, y también dicen, puede ser también en los aires, se refiere a las líneas esotéricas, a las religiones de esa línea, ¿no? Pero, bueno, como sea, esa resonancia apocalíptica, yo creo que tampoco hay que desdeñarla. No puedo decir más que eso. Y bueno, por la hora quedémonos con esta última, que también es interesante, porque tiene fecha. En el año 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, serán desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, e incluso las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que, a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de estos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas, ¿no? Esta frase final siempre resuena también lo de Garabandal. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van camino a la perdición y llevan consigo a muchas almas. Bueno, sobre Garabandal, comentario anecdótico solamente, que en la conferencia de prensa donde el prefecto del Dicasterio de la Fe lee este comunicado sobre la Reina de la Paz, sobre Medjugorje, le preguntan también, bueno, ¿qué pasa con Garabandal? Y él dice, bueno, el obispo nos ha pedido repensar el tema, así que se supone que se mantiene la situación actual, que es de culto privado y no público. O sea, se reafirma la situación actual, al menos en principio, lo dice él como una opinión de él, del prefecto, y dice, bueno, sería equivalente a la actual nomenclatura de las categorías que se establecieron este año al curatur, o sea, se permite, pero con cuidado, no como culto público, sino como culto privado. Bueno, entonces me resuena ese mensaje de Garabandal. Pero uno lee muchas casas religiosas perderán enteramente la fe, y uno no puede menos que pensar, también lo comentan aquí los comentaristas, de 1968 en adelante, cómo cae
o cómo aumenta la deserción de consagrados, y congregaciones enteras abandonan la vida religiosa, incluso la fe, ¿no? Bueno, dice que esto comienza en 1864 y en Medjugorje, esto está confirmado en Medjugorje, en uno de los mensajes de la Virgen de Medjugorje, dice que efectivamente Lucifer pidió permiso para un siglo, para un siglo, para un siglo. Vamos a ver entonces, qué significa este año, 1864, en que Lucifer y otro gran número de demonios se han desencadenado sobre la tierra. Vamos a ver las tres explicaciones aquí, o dos explicaciones populares. Primero, la de nuestro amigo, padrino de Jean Maritain, León Blois, en su libro A que llora. Él dice, refiriéndose justamente a esta profecía, dice: sabido es que León XIII, tocado por esta predicción, ha querido que todos los sacerdotes católicos rezasen cada día luego de su misa, arrodillados al pie del altar, esta oración muy semejante a un exorcismo. Bueno, esta oración a San Miguel Arcángel, que nos defienda contra las incidas del diablo, entonces la atribuye León Blois a, a que León XIII efectivamente recibe de parte de Melania, y luego autoriza la publicación de esta profecía, y que eso lo habría llevado a establecer esta oración. Pero hay otra versión popular, porque circula, yo no la he podido corroborar con fuentes, como supuestamente dichas por el secretario de León XIII, luego de una misa, el 13 de octubre de 1884, vi demonios y oí sus crujidos. Está contando la visión que tuvo León XIII, ¿no? Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacer. Bueno, es la misma consecuencia, que es que León XIII, después de esto, entonces dicta e impone esta oración para todas las misas en todo el mundo, pero aquí se atribuye a una visión, no directamente al secreto de la Salet, sino a una visión no en 1864, sino 20 años después. Bueno, entonces, o se retrasó el siglo algunos dicen que sí, que estaba. ¿Por qué también es importante esto? Porque, claro, el siglo de Lucifer concluye finalmente con el castigo. Entonces, con eso termina este periodo. Entonces, debió haber terminado en 1964 o en 1994, siguiendo estos cálculos. Otros dicen que un siglo es también un concepto genérico, ¿no? Un siglo es un gran periodo de tiempo, más o menos, ¿no? Son 100 años. Bueno, pero está esta versión. Y hay otra versión, hay dos versiones más para explicar esto. En 1864, el 28 de septiembre, en Londres, se funda la primera internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, donde se agrupan los sindicalistas ingleses, anarquistas socialistas franceses y los republicanos italianos. Bueno, ¿para qué? Para organizar políticamente el proletariado de toda Europa y de todo el mundo. Y en esta sesión, en esta reunión, ese día, participa Karl Marx, representando a los trabajadores de Alemania, y de Engels, bueno, y Marx toma ahí un rol preponderante, es el que redacta
el documento final, después redacta los siguientes manifiestos, los reglamentos, y de aquí explícitamente se inspiran los comuneros de París el 71, y se considera este como el nacimiento del comunismo, ¿no? Entonces, efectivamente, se puede también atribuir esta liberación de demonios al inicio del marxismo. Bueno, y la última referencia que quería yo dar a propósito de esto es la visión que tuvo el beato padre Luis Eduardo Sestac, fundador de las Siervas de María, ese año, 1864, 3 de enero. Tuvo una visión donde él vio demonios que se iban esparciendo sobre toda la tierra, causando una gran devastación. Y también en esa misma visión se le aparece la Santísima Virgen, le dice, sí, los demonios han sido desencadenados del infierno y invadirán la tierra, le dice la Virgen al padre Sestac, y le dice, es necesario que me recen a mí a partir de ahora como reina de los ángeles. Y la Virgen le dicta ella misma esta oración, conocida ahora como la oración Reina Augusta, y que fue aprobada por el Papa, y en la cual se le invoca como reina de los ángeles, precisamente para combatir a estos demonios que han sido sueltos durante un siglo por toda la tierra. Bueno, entonces, como ven, esta profecía está confirmada por varias partes, también esta profecía de la Salette, y vamos a quedar ahí por el momento con esta serie de males específicos de estos 35 años, de la invasión de los estados pontificios, la caída de Napoleón, los castigos de Italia, las persecuciones, el abandono de la fe, los milagros y Lucifer. Y nos quedan todavía unos pocos más hasta el número 20, que ya es el castigo final, donde termina este primer periodo de males del mensaje final y definitivo de la Salette.